Bien, esta es la tarea de la unidad 4 de máquinas, que es los motores eléctricos, clasificación y constitución. Lo que vamos a ver es un recorrido por esta unidad 4, que vamos a ver qué son las partes de un motor eléctrico, la clasificación de los motores eléctricos, la potencia útil, potencia absorbida y rendimiento, veremos qué es. Y también vamos a ver cómo se fabrican los motores eléctricos y unas conclusiones. Bien, empezamos. La parte de un motor eléctrico está conformada por dos partes, por el estator y el estator, que es la parte fija, y y el rotor, que es la parte móvil que gira dentro del estator. En esta parte de motor eléctrico también está el entrehierro, que es el espacio cuando se pone esta pieza, el rotor dentro del estator. Hay un espacio entre estas dos piezas, que es un espacio de aire que separa el estator del rotor y permite que pueda existir un movimiento. Y que este espacio debe ser lo más reducido posible. También es muy importante resaltar que los motores eléctricos tienen unas bobinas que se llaman devanados y son llamadas inductor e inducido. En este caso el inductor sería el rotor y el inducido sería el estator. En, como lo había dicho, el devanado de excitación o inducido es el que genera el campo magnético normalmente, a no ser motores muy pequeños. El imán que genera el campo magnético del inducido también lleva un bobinado para crear un electroimán y genera un campo magnético mayor. Este bobinado de vanado se llama inducido y el campo magnético creado por el inducido al cortar las espiras del bobinado, el inductor del rotor al girar. Entonces el inductor, es decir, el inducido sería el rotor y el inductor sería el otro devanado, que es que es el rotor normalmente y se convierte en la energía eléctrica del estator en energía mecánica en rotación. Entonces, entre estas partes también del motor eléctrico tenemos que ver que respecto al movimiento, el estator es la parte estática, el rotor es la parte móvil. En cuanto al campo magnético, el inductor crea el campo magnético, que es la causa, y el inducido recibe la acción del campo magnético, que es el efecto. El estator, para motores de corriente alterna, de inducción y de corriente directa, el estator es el inductor y el rotor le es inducido. Genera el campo magnético al estator y el rotor le es inducido porque se le induce ese campo magnético. Pero cuando es grandes generadores, cambia. El estator sería el inducido y el rotor sería el inductor. Ahora veremos el siguiente punto, que era la clasificación de los motores eléctricos. Existen varios tipos de motores eléctricos. Tenemos los motores de excitación independiente, motores de excitación en serie, motores de excitación en paralelo y motores de excitación compound. Todos estos motores corresponden a la familia de motores de corriente continua. En el caso de los motores de corriente alterna, tenemos motores monofásicos y trifásicos. Entre los monofásicos tenemos monofásicos síncronos y monofásicos asíncronos. Y entre los trifásicos tenemos trifásicos síncronos y trifásicos asíncronos. También, como parte de esta clasificación, tenemos que los motores de corriente continua también tienen otras clasificaciones, como es de excitación independiente, excitación en serie, excitación shunt o derivación y excitación compuesta, que es compound. También entre los de corriente alterna, que decíamos síncronos y asíncronos, los monofásicos tenemos bobinado auxiliar, de pira en cortocircuito y universal. Y los trifásicos de rotor bobinado y de rotor en cortocircuito, que es la jaula de ardilla. Ahora vamos a ver la potencia útil, potencia absorbida y el rendimiento. Esto es lo de la potencia útil y la potencia absorbida. Aquí tenemos el caso de un ejercicio donde vamos a determinar la potencia eléctrica y, si se quiere, mover un sistema mecánico con un par resistente de 30 Newton por metros cuadrados
y si se podrá utilizar este motor. Primeramente vamos a hacer el inciso A, que es lo de la potencia eléctrica. Entonces, ponemos primeramente la fórmula, que el rendimiento es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Entonces, esta potencia de salida, que no es más que la potencia útil, y la potencia de entrada, que no es más que la potencia eléctrica, nos daría esto los siguientes valores. Muy importante que la potencia eléctrica es igual a la potencia absorbida. Bien. Entonces, la potencia útil de este motor, ¿cuál es? Pues la potencia útil de este motor, perdón, la potencia eléctrica. Claro, porque lo que queremos es la potencia eléctrica, pues hemos despegado la fórmula, ¿vale? Que nos quedaría potencia eléctrica es igual a la potencia útil sobre el rendimiento. Entonces, la potencia útil es de 5 caballos, que se multiplicaría ese 5 por 735,75, y el rendimiento, que es 85%, que nos quedaría como 0,85. Resolvemos esta operación y nos da 4.327,95 vatios. Bien. Ahora, vamos a hacer ahora el inciso B. Si se quiere mover un sistema mecánico con un persistente de 30 Nm por metro, si se podrá utilizar este motor. Pues vamos a ver entonces. ¿Vale? Vamos a ver si podremos mover entonces este motor. Entonces, pues como los persistentes son 30 Nm por metro cuadrado, que eso sería lo desde coger la potencia de carga, ¿vale? Que es lo que vamos a determinar, la potencia de carga, es igual a Tesla por vatio. Perdón, persistente por vatio. Y eso nos queda 30 por 1450 revoluciones por minuto. Aquí está la W, la W de 1400 de las revoluciones por minuto, ¿bien? Y por a eso vamos a poner multiplicar los 2pi por 60 para que nos dé ya, como estas revoluciones por minuto, para que nos dé radianes por segundo. Que nos quedaría 4.555,309 vatios. Bien. Entonces, como aquí nos daba 4.327,27, perdón, ahora sí, como la potencia que tenía, que era la potencia útil, que son los 5 caballos, si la potencia útil que tiene esta máquina, este motor son 5 caballos, a multiplicar esos 5 caballos, nos da un valor de 3.678,75 vatios. Bien, esa es la potencia útil que tiene este motor. Pero sin embargo, para mover la carga, vimos que nos da un valor de 4.555. Por lo tanto, ese motor no puede utilizarse. Como la potencia útil es menor que la potencia de carga que se necesita para mover ese sistema mecánico, pues por lo tanto, ese motor
a la pregunta, ¿se podrá utilizar este motor? Pues sencillamente no se podrá utilizar. Bien, hasta aquí este ejercicio. Ahora vamos a la siguiente parte, que es cómo se fabrican los motores eléctricos. Primeramente, el motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias, compuestas por un rotor y un estator, como vimos en las partes de un motor. El rotor es la parte del móvil del motor y puede ir bobinada de cobre, aluminio o de imanes permanentes, que es la tecnología más novedosa. El estator, sin embargo, es la parte externa del motor y va bobinada con cobre. Los generadores eléctricos son utilizados en infinidad de sectores, tales como la industria, el comercio y particulares. Antes que el motor se inventara, los coches eran autopropulsados por vapor y los ascensores se accionaban a mano. Mucho ha cambiado en nuestra vida desde entonces y mucho han cambiado los motores en los últimos años. Ahora consumen menos y son mucho más limpios. Aquí vemos un ejemplo de un coche a vapor. Entonces, vamos a ver el proceso de fabricación del motor. Se empieza en el departamento de desarrollo. Se reciben datos del departamento de comerciales para realizar el diseño. Se iniciaría un diseño electromagnético donde se verían las cargas eléctricas del generador y luego se vería el diseño mecánico. Este proceso se puede tardar de 1 a 3 meses en el diseño de la parte electromagnética y otros 1 o 3 meses en la parte mecánica. Pero cuando se ha hecho esto, no está todavía listo el motor, pues lo que se ha hecho primeramente es un prototipo. Y con este prototipo se sacarían los datos, los resultados de interés de la máquina. Luego se ajustaría en el programa de elementos finitos o por la parte mecánica se habría que afinar. Ahora, para la creación de un motor empieza con las chapas magnéticas, las cuales son troqueladas. Estas chapas pasarían a ser el estator y rotor. El estator sería la parte externa del motor o carcasa del motor, la cual está bobinada con cobre, como habíamos dicho anteriormente, o imanes permanentes. Los motores no se hacen en bloque, sino en láminas, porque cada motor y cada potencia necesita un tamaño, y hacer un bloque compacto para cada tamaño solicitado sería demasiado costoso. Aparte, las pérdidas energéticas del motor son menores, cuando la chapa menor espesor tiene. Ahora, un motor puede necesitar entre 80 y 200 láminas, dependiendo del tamaño. El siguiente paso es hacer un bloque con las láminas. En este caso estamos poniendo el motor, se trata de un rotor con imanes de neodimio y disprosio, con lo que se consigue una mayor densidad de corriente en el motor. Aumenta la potencia del motor un 25% con el mismo tamaño respecto a que se usaran rotores de cobre o de aluminio fundido. Estos rotores pueden usar entre 80 y 240 por rotor. Luego, introducido el 100% de los imanes, se introducen unos remaches para su acabado. Una vez compactado pasaría a la magnetizadora para que los imanes, que en ese momento no tienen carga eléctrica, se le podría su grado magnético adecuado. A continuación, con el estator bien soldado y remachado, se procedería a insertar las bobinas de cobre con el cobre. Se mejora la eficiencia del motor. Se emplea hilo de cobre y no de aluminio, debido a que el rendimiento sería bastante más pobre. Los motores, dependiendo del tamaño, llevan aproximadamente 20 kilos de cobre. Luego se realizarán dos tests, uno antes del proceso de barnizado y después del proceso de barnizado. El proceso de este test lleva unos 5 minutos en un banco de ensayo, solo al estator. Luego se realiza un test completo una vez se tenga la máquina finalizada. Luego de preparar las piezas por separado, se procede al ensamblaje del motor. Posteriormente, ya una vez impregnado,
seco y pintado. El motor, una vez ensamblado, necesitaría una serie de elementos. En este caso, pondremos un ejemplo, por ejemplo, para un ascensor, necesitaría elementos como todo el sistema de seguridad, frenos, doble de carga de frenos. Posteriormente se harían unas conexiones en la parte posterior, en la cual estará toda la caja de control con todos los elementos del ascensor, como ventiladores, frenos, sondas de temperatura, para tener caracterizado el ascensor en todo momento. Este montaje es manual. Una vez terminada la máquina, se comprueba el motor y su parte eléctrica, y luego se prueban los imanes que tengan la carga adecuada. Se prueban los frenos uno a uno, que abran bien, que hagan la fuerza adecuada y luego, aparte, que funcione el sistema de desbloqueo manual. Pues bien, hemos visto el diseño electromagnético y mecánico de un motor, la fabricación del rotor y el estator, el ensamblaje y montaje de la máquina, y hemos visto el control y calidad, puesta a punto y entrega. Hay que destacar que podemos ver cómo las utilidades que tiene este motor, como desde un pequeño motor, tan pequeño como para un ventilador, hasta motores bien grandes de industria. Todos muy, muy novedosos y transformando esta energía eléctrica en energía mecánica. Pues bien, hasta aquí esta unidad que es de mucho provecho.